Bienvenidos a nuestro canal de YouTube aquí en Grace Español. Estamos muy contentos de que nos acompañes en esta oportunidad. Hemos orado a Dios para que el mensaje de esta oportunidad sea de gran bendición y edificación para tu vida. Te invito a que por favor nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Grace Español Glendora y envíanos un comentario, una petición de oración y queremos estar en contacto contigo. Dios te bendiga. Quiero compartirle esta mañana una palabra que sé que le va a edificar. Le hice poner de pie para que leamos la escritura en los versículos que vamos a usar. Quiero invitarle que si tiene su Biblia, ya sea de papel o digital, la use. Úsela. Este es el momento donde los cristianos no solo somos, sino que parecemos. Sí, hoy día toca ser y parecer, las dos. No solo una, las dos. Génesis 22. Génesis 22. Vamos a aprovechar bien el tiempo para compartir la buena palabra del Señor. Vamos a leer, el mensaje tiene que ver con todo el capítulo, pero no vamos a leer todos los versículos. Vamos a leer solo los versículos del 9 hasta el 14. Y quiero pedirle el favor que lo lea en voz fuerte conmigo, porque está comprobado científicamente que cuando usted lee algo y lo lee en voz alta es mucho más factible que lo recuerde, que lo aprenda, que lo retenga. Entonces es importante hacer eso. Todos vamos a leerlo, no importa la versión que usted tenga. Yo lo voy a leer en la que más me gusta, en la que preparé el mensaje, la versión Reina Valera del 60. Pero usted puede leerlo en la versión que tenga. ¿Está listo? Dice la palabra del Señor así, la leemos con amor, con alegría y lo hacemos en el nombre del Señor. Versículo 9 en adelante dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Haga conmigo esta oración, digamos todos juntos, Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón a la luz de tu palabra. Háblanos tu verdad hoy y llévanos en nuestra vida de fe a una mayor dimensión para verte, mi Señor. Amén. Siéntese, por favor. Quiero compartirle un mensaje que lo he titulado La fe en tiempos de incertidumbre. Dígale eso al que tiene a su lado. La fe en tiempos de incertidumbre. Mis hermanos, cualquiera de nosotros puede saber fácilmente que estamos viviendo tiempos de incertidumbre. En todo orden. Incertidumbre política. ¿Qué tal este año de elecciones en los Estados Unidos? Incertidumbre. ¿Quién ganará? ¿Será Biden? ¿Será Trump? ¿Será el señor de la familia Kennedy, que por primera vez en la historia norteamericana hay una tercera opción? Económica. La economía americana, ¿qué piensa usted de la economía? ¿Está muy firme la economía americana? ¿Está muy segura? Estamos en tiempos de incertidumbre económica. Para algunos está siendo un buen tiempo, para otros no. Son muchos más las gentes o las personas que están en un temor, en pánico económico. Muchos no se sienten seguros de su economía. Hay incertidumbre en la economía.
Ni hablemos de las familias, los hogares. ¿Usted cree que estos son tiempos buenos para la familia? No, son tiempos complicados. Lo que uno está viendo es que cada vez hay más destrucción familiar, familias que se separan, se dividen, pleitos con los hijos, pleitos entre esposos. Parecería que no son tiempos buenos. Son tiempos de incertidumbre. Y mire, quiero invitarle a que anote, tome nota de esto. Mire lo que significa la palabra incertidumbre: algo que no se ajusta a la medida de lo esperado. La palabra incertidumbre también significa desconocimiento de algo que crea un sentimiento de inquietud y temor. Y sabe que eso es lo que hoy día la gente ve. Uno ve a la gente hoy, a la sociedad, nosotros mismos lo estamos experimentando. Muchos temores. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas inciertas. La palabra incertidumbre, precisamente por etimológicamente viene de algo que no es cierto, algo que no es firme, que no es seguro. Por lo tanto, la incertidumbre es algo que es un terreno de inestabilidad, de vacilación. Es un terreno donde como que usted quisiera pisar firme, pero no puede. En un tiempo así, pues se torna mucho más complicado tomar decisiones. ¿Cuántos saben que todos los días tenemos que tomar decisiones? Claro, desde las decisiones más sencillas hasta las más complejas. Usted y yo cada día tenemos que tomar la decisión. La más sencilla: ¿qué ropa me pongo? La más compleja para las mujeres: ¿con qué zapatos? ¿Qué cartera? No hablemos de cosas tan complicadas, hablemos de cosas más sencillas. Pero hay decisiones: ¿en dónde invierto? ¿Qué hago para mi retiro? Yo le contaba ayer a mi pastor Ángelo, que es mi amigo, quiero comprar una casa. ¿Dónde la compro? ¿Cómo la compro? ¿Qué tipo de crédito? O sea, todos los días tenemos que tomar decisiones. Y si los tiempos nos ayudaran siendo firmes, de seguridad, buenos, pues nos facilitarían la vida. Pero no son tiempos buenos los que estamos viviendo. Son tiempos de incertidumbre. Y saben, cuando uno mira la vida de Abraham, el hombre que el Señor va a usar hoy para inspirarnos en esta palabra, Abraham, cuando usted ve el capítulo 22, estaba viviendo tiempos de incertidumbre. Usted lee la escritura y se da cuenta que el Señor le había dicho a Abraham, le había dado una promesa preciosísima. Y le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y estableceré un pacto contigo que bendecirá a toda la humanidad. Y ese pacto el Señor le dijo: pero te lo daré con un hijo propio que tú tendrás. Y ustedes saben la historia. A los 10 años, después de estar buscando el hijo y no venir, entonces Abraham buscó un atajo y su esposa se lo patrocinó: hey, ven, acuéstate con mi criada y tendremos un hijo a través de ella. Pero el experimento no les salió bien, porque cuando la criada se vio embarazada, ¿qué hizo? Pues se levantó en contra de ella y de ellos. Y llegó la situación a estar tan terrible que le tocó a Abraham despedirla, sacarla y al hijo. Y la Biblia dice que a Abraham le pareció grave porque era su hijo, pero Dios le dijo: oye a Sara y saca al muchacho. Y sácalo con su mamá. Son cosas tremendas que él vivió y él pensó que de pronto a través de Ismael iba a ser el cumplimiento de la promesa, pero Dios le dijo: no es a través de él. Pero el tiempo seguía pasando y usted encuentra en la Biblia que los tiempos que vivió Abraham no eran muy seguros para él. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Acuérdense que él fue uno de los que se levantó a interceder: a ver, Señor, si encontraras justos. Y la Biblia dice que ni siquiera 10 justos. Dios quiere que acá en Glendora se encuentren por lo menos 10 justos. Ay, no, yo pensé que ustedes iban a decir: amén, pastor, aquí estoy yo. Mira al que tiene a su lado, a ver si tiene cara de justo. ¿Sí o no? ¿Por qué están bravos? Los miro muy serios. Me hacen el favor y me sonríen mientras yo predico. Sí, por favor. Para no ponerme nervioso, porque póngase en mi lugar, yo aquí parado frente a una multitud de gente mirando serio. Sonría. Cristo le ama. O sea, Abraham vivía tiempos difíciles. Y ahora resulta que llega y por fin, escúcheme, a la edad de 100 años, 25 años después de que le fuera dada la promesa, al fin nace el hijo.
Y en el capítulo 22, Dios sale con el chistecito de decirle: el hijo de la promesa, el que tanto has esperado por 25 años, entrégamelo en sacrificio. De eso se trata la palabra hoy. La fe en tiempos de incertidumbre. Póngase por un segundo, use la imaginación, porque Dios nos dejó la imaginación para que la usemos para con Él. Piense que usted es Abraham, que usted pasa toda esta situación, que usted ha tenido líos para que esa promesa se cumpla. 25 años esperando. Hermanos, si usted y yo con 2 años que el Señor no nos cumpla lo que nos prometió y ya nos desesperamos. Imagínese 25 años este hombre esperando. Y resulta que ahora el hijo nace, crece, el muchacho ya está y dice: bueno, al fin llegó la estabilidad, llegó. Y el Señor le sale con el chiste de: no, Señor, ese hijo, entrégamelo en sacrificio, va a morir. Parecería un chiste de mal gusto. Qué tiempos tan duros para él, inestables. Pero ¿saben por qué pasa eso? Lo que nos está ocupando en esta serie estos días es hablar de la fe. Y Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe, el amigo de Dios, el hombre de fe. Pero saben, mis hermanos, aún el padre de la fe tuvo que pasar por un proceso en medio de su incertidumbre para que su fe fuera fortalecida. Y yo vengo hoy a decirle a alguien aquí que quiera tomar a Dios en serio, que estos son días donde Dios va a permitir procesos en tu vida porque Él quiere fortalecer tu fe. ¿Cuántos pueden creer eso? Yo sé que ustedes están diciendo: ay no, pastor, yo quisiera que usted más bien me dijera que todo me va a salir bien, que todo va a ser nice, que todo va a ser lindo. A la final sí, pero del proceso no te libra nadie. Mire con amor al que tiene a su lado. Esto hay que decírselo con amor, ayúdeme. Míralo con amor y dígale: tranquilo, confíe en el proceso. Dígale: confíe. Dios está en nuestras vidas y en nuestros procesos. Y quiero decirle 3 cosas hoy de parte de Dios acerca de la fe en tiempos de incertidumbre. Lo primero, en tiempos de incertidumbre la fe es probada. Anote eso. ¿La fe es qué? Probada. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, dice el versículo 1 del capítulo 22. Probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo? Lo probó. Y lo probó de 3 maneras. Primero, lo probó pidiéndole sacrificar lo que más amaba. Mis hermanos, la fe para la vida del creyente se convierte en el tesoro más importante que tenemos. Sin fe no somos nada. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que todo en el reino es de fe, por fe y para fe. La fe para nosotros es un tesoro invaluable, es demasiado importante. Y Dios necesitaba, ojo, a este hombre de fe que ya había creído y le había sido contado por justicia, aún a pesar de que ya había habido fe probada en él, Dios seguía probándola. Y yo he venido este fin de semana, Glendora, a decirle a alguien: tú eres una persona de muchos años en tu fe, tú eres como un Abraham de este tiempo, porque eres una persona que estás caminando en la fe hace muchos años. Pero ¿sabes una cosa? Los años de caminar en fe no te eximen de que Dios la siga probando. Dios sigue probando nuestra fe. Y muchas veces la prueba pidiéndonos que sacrifiquemos lo que más amamos. En el caso de Abraham fue un hijo. ¿Cuántos saben que Dios sigue pidiéndonos los Isaac de nuestra vida? Dios sigue pidiéndonos eso. Y es necesario que lo haga. ¿Sabes por qué? Porque si llega a haber un momento donde tú y yo amamos más los Isaac que a Dios, entonces perdimos la verdadera fe en Él. Por eso nuestra fe necesita ser probada. Pero en segundo lugar, ¿cómo probó Dios la fe de Abraham? Mandándole obedecer lo que no se entiende.
Dios prueba la fe, no solo pidiéndonos lo que más amamos. Dios también prueba nuestra fe mandándonos a obedecer cosas que parecen una locura. ¿A cuántos Dios les ha mandado a hacer locuras? Levánteme la mano los que dicen, pastor, a mí. Ay, a poquitos. Entonces ya sé por qué Dios me trajo a enseñarles esto, porque a todos los va a mandar a hacer locuras. Hay momentos donde Dios te va a mandar a obedecer. ¿Sabes una cosa? Analízalo. Parecería una locura que Dios mandara a Abraham a que le sacrificara el hijo de la promesa. Eso no es cuerdo. Eso es absurdo, ¿o no? Pero ¿cuántos somos del reino acá y sabemos que Dios precisamente pide de nosotros muchas veces para probar nuestra fe que hagamos cosas que no tienen sentido? Hay hasta libros de autores muy prestigiosos cristianos. Yo me acuerdo de un libro que en la iglesia de niño aprendí: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque hay cosas de Dios que no tienen sentido, pero Dios está en ellas. Y yo quiero advertirte hoy de parte de Dios que en estos días de la serie de la fe, Dios te va a pedir que hagas cosas que en tu humanidad y aún para los que te rodean parecería no tener sentido. Pero recuerda, es que la fe Dios la prueba. Y en tercer lugar, ¿cómo Dios probó la fe de Abraham? Sacándolo a un lugar desconocido. Para ese momento Dios se le había revelado a Abraham de muchas maneras. Se le había revelado como el Shaddai en el capítulo 15 de Génesis. Se le había revelado como Adonai. Se le había revelado como Yahweh, el gran yo soy. Pero para este momento de su vida, el Señor quería revelársele como el Jireh, el proveedor. ¿Sabes qué significa eso, mi hermano? Que nunca, por muchos años que tengamos de levantar altar para Dios y de caminar con Dios, nunca llegaremos a un punto donde podamos decir, ya conozco todo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es una fuente inagotable. Alguien diga eso conmigo. Alguien diga, Dios es una fuente inagotable. Dios es una fuente inagotable. Nunca llegaremos a un lugar o a un punto en nuestra vida donde podamos sentirnos como que, oh, ya lo sé todo. No. Cada día hay algo nuevo de parte de Dios que aprender, y por eso Dios prueba la fe. Y el Señor llevó a Abraham en ese momento a un monte que él no conocía, a un lugar que para él era desconocido. Pero Dios lo llevó para que allí en ese monte el Señor manifestara en la vida de Abraham algo que todavía Abraham no había visto. Y yo quiero que sepas que en estos días el Señor va a probar tu fe, no para desanimarte, no para hacerte algo malo. No, el Señor va a probar tu fe. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la situación que vivas, en medio del proceso que vivas, Dios se va a manifestar a tu vida de una manera que todavía no lo conocías y no lo habías visto. Aleluya. Pero lo segundo que quiero decirte es, en los tiempos de incertidumbre, en segundo lugar, la fe tiene que ser demostrada. La fe tiene que ser ¿qué? Mire con amor al que tiene a su lado, y esta vez háblele ya no así tan light, tan love. Háblele un poquito más seguro, dígale, demuestre su fe. ¿Qué hubo? Dígale, ayúdeme, allá no los vi haciendo nada, hágame el favor y haga caso. Ay, mírelos. Pues no le hago caso al pastor, yo digo aquí. Hice eso intencionalmente, ¿sabe para qué? Para darle un ejemplo de cómo a veces seguir la instrucción de un humano nos cuesta, y lo vemos y lo oímos. Imagínense cómo nos cuesta a veces seguir las instrucciones de Dios. ¿Sí o no? ¿Nos pasa o no nos pasa? Sí nos pasa, nos cuesta. Y saben, Dios probó a Abraham, probó la fe. Y lo que Dios esperaba es que Abraham se rajara o saliera bien. Como dicen los mexicanos, no te me rajes. Aquí la mayoría ¿de dónde son? ¿De México? Entonces usted sabe. Le cayó el 20 a Abraham, que no tenía que rajarse. ¿Y qué es lo lindo? Que los versículos le permiten a uno ver que en medio de la prueba de fe, Abraham demostró la fe que tenía.
Y yo he venido para decirte de parte de Dios, no tengas temor, porque en estos días esta serie de la fe no es casualidad. Dios quiere fortalecer la fe de esta iglesia porque Dios tiene planes muy grandes con esta iglesia. Y ojo, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el nombre, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, somos las personas. Y sabes, el Señor está esperando que en esta prueba de fe tú y yo no nos rajemos. Tú y yo demostremos la fe. Diga, la fe se demuestra. No, pero dígalo más fuerte, la fe se demuestra. No, dígalo como buen mexicano, la fe se demuestra. ¿Cómo cantando la ranchera así cantaba duro? Ay, usted cantaba las de Fernández, la de Vicente Fernández. Y esas sí las cantaba duro. ¿La fe se qué? ¿Cómo demostró Abraham la fe? La Biblia dice, versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y tomó en su mano el fuego, el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Cómo demostró Abraham su fe? Número 1, la demostró con obediencia. No cuestionó, obedeció. Mis hermanos, la iglesia hoy día deberíamos de parar de cuestionar todo y obedecer más. Porque hay mucha gente de fe que no está demostrando su fe. ¿Por qué? Porque no obedecen. Y estamos viviendo en medio de una sociedad que no le gusta la obediencia. A los muchachos de hoy día les cuesta obedecer. No lo digo muy duro para que no se ofendan, pero usted sabe que a los muchachos hoy día no les gusta obedecer. Usted da una orden y toca arrodillarse para que, Señor, toca a los que obedezcan. Pero ¿sabe por qué ellos son así? Porque lo aprendieron de sus papás. Somos iguales de desobedientes. Pero eso que quede entre usted y yo, callado. Pero Abraham no, Abraham obedeció. Usted lo encuentra que el Señor le dijo, ve al monte y prepara y sacrifica. Y dice la Biblia que se levantó, preparó el asno, preparó el viaje, preparó todo. Obediencia. La fe se demuestra con obediencia. En segundo lugar, se demuestra con esfuerzo. Porque no estamos hablando de un muchachito joven. Era un hombre de más de 110 años posiblemente. Y ese hombre se esforzó 3 días de camino, mis hermanos. A usted y a mí nos toca venir 20 minutos de la casa a la iglesia. A veces ni queremos. Aló. Ay, pastor, yo sí vengo de 1 hora. Pero usted viene de 1 hora subido en un carro. A estos les tocaba viajar a pie o en lomo de un animal, lo cual los que hemos viajado en lomo de animal sabemos cómo eso afecta a la pompis. ¿Usted tiene pompis? Sí. Siguen muy serios. Esfuerzo, diga conmigo, esfuerzo. Para obedecer a Abraham tuvo que esforzarse porque la fe se demuestra con esfuerzo. Mi hermano, lo que Dios te pida y toque esforzarte, hazlo. Yo bendigo a los músicos. Ellos están acá tocando con esfuerzo. A ellos les toca llegar mucho antes. Y los felicito por eso. Y si Dios les pidiera que hicieran más esfuerzo, vale la pena. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es una evidencia de que tengo fe. Que el Señor nos guarde de ser gente perezosa. Que Dios nos guarde de ser gente, como decimos en Colombia, no sé si para usted el término aplique, floja, perezosa. ¿Cómo se diría en mexicano? Oh my God, eso en Colombia no se dice. Pero le entendí. Me quedó claro. Sí, perezosa.
Ya, sigamos. ¿Cómo más demostró? ¿Cómo más demostró? Porque la fe se demuestra en tiempos de incertidumbre. ¿La fe se demuestra? ¿Y cómo la demostró Abraham? Con obediencia, con esfuerzo, pero también, en tercer lugar, con altar. La Biblia dice que llegó allá al monte donde Dios lo mandó. ¿Y qué hizo? Edificó Usted sabe que no hay hombre más de altar en la Biblia que Abraham. Fue el hombre que bíblicamente construyó más altares. ¿Qué significa eso, pastor? Para mí, ¿tengo yo que ponerme a construir? No. ¿Sabe qué significa eso? Tenía una vida espiritual, una vida de comunión con Dios. Abraham invertía tiempo en relacionarse con Dios. Eso es tener una vida de altar. Yo le invito a que su merced en este tiempo evidencie su fe, la demuestre teniendo una vida de altar. No puede ser que usted y yo nos levantemos en la mañana y salgamos a trabajar como animalitos sin ni siquiera orar. No puede ser que usted y yo no tengamos una vida de comunión con la palabra de Dios. Porque entonces, ¿cuál fe es esa? Escúcheme. Una fe de una persona que no esté fundamentada en una relación con la Escritura, eso no es fe, se llama positivismo. El positivismo es aquella actitud que las personas tienen de salir adelante y una actitud positiva de que todo me saldrá bien y todo me saldrá bien, pero no está basada en las promesas de Dios ni en la palabra de Dios, sino en el comportamiento humano. Eso es una fe humanista y se llama positivismo. Es la confianza del hombre en sí mismo. Pero Dios no está buscando gente así, y yo te invito a que tú no te vuelvas así. Yo tampoco quiero ser así. Lo que Dios está buscando es gente que, basado en una relación con Él, tengamos una vida de altar, una vida de oración, una vida de adoración, una vida de lectura de la palabra. Oye, no puede ser, escúchame, no puede ser. ¿Qué se está viendo en la iglesia cristiana hoy día? Que la gente ni lee la Biblia. Y es tan terrible que no la leen en la semana, y se supondría que por lo menos el domingo en la iglesia deberían traerla y leerla, y ni siquiera eso. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu tal fe? Si ni siquiera quieres leer la Escritura. Mira, ni en el aparato la descargas. Yo sí te digo con todo mi corazón, y recíbemelo como una autoridad espiritual que soy al ser pastor. Papi, si tú no tienes ninguna evidencia, no lees la Biblia, no oras, pero tú dices que eres creyente, dudo mucho de tu creencia. Porque ¿en qué es que estás creyendo? Yo sé que alguno está diciendo, me cae gordo. Me cae gordo, ¿para qué lo trajeron? Pero vengo con amor, porque si ese es tu caso, vengo con amor, y por eso Dios me trajo para decirte, hey, tú no puedes seguir así. Tú no puedes seguir así, porque entonces ¿cuál es la fe? Si la fe se demuestra, la fe se evidencia. ¿Sabes? Estos son tiempos, los tiempos de incertidumbre no son para gente blanda. Los tiempos de incertidumbre, Dios está buscando gente firme de fe. Porque al blando, la corriente de este mundo se lo lleva y lo devora. La Biblia dice que no ignoremos que el diablo anda como león rugiente, buscando a quién. ¿Cómo más evidenció Abraham su fe? Con declaraciones. Me encanta ese versículo. El versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire que él usó 3 verbos: iremos, adoraremos y volveremos. Dígalos conmigo. Iremos, adoraremos. Dígaselo al que tiene al lado, dígaselos. Desde antes él ya estaba declarando. Yo quiero que usted note la declaración de él. La Biblia dice algo muy poderoso: que en nuestra boca está el poder para la vida o para la muerte. Entonces miren, mis hermanos, una de las formas como nosotros evidenciamos nuestra fe es con lo que hablamos. Mi pregunta para ti hoy de parte de Dios es: ¿de qué está llena tu boca? ¿Cuáles son las palabras que están saliendo de tu boca? Porque el lenguaje que tú uses evidencia tu fe o la niega.
Date cuenta que Abraham desde antes obedeció, se esforzó, y cuando llegó el momento de despedirse de sus criados, mire lo que él dijo, espérennos aquí, porque mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos. Él estaba seguro que volverían, y conforme a su fe fue hecho, y volvieron. Alguien diga: conforme a mi fe me será hecho. Dígalo, alguien dígalo: conforme a mi fe me será hecho. Para ya de hablar ese lenguaje negativo. Para ya de hablar tanto desastre. Es que tú mismo estás atando tu vida a muchas cosas de muerte, de destrucción. Para ya de hablar mal de tu familia, porque eso no evidencia tu fe, eso la niega. Tenemos que revisar lo que está saliendo de nuestra boca, porque nuestras declaraciones evidencian lo que hay por dentro. La Biblia dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que estamos viviendo es el resultado de la fe que estamos teniendo. La vida del creyente es el resultado de su fe. Y número 3, ya vamos a terminar. Número 3, la fe en tiempos de incertidumbre, cuando se encuentra, cuando se halla, es recompensada. Diga conmigo: es recompensada. Entonces dígame lo primero: la fe es probada. En segundo lugar, la fe es demostrada, tiene que ser demostrada. Pero en tercer lugar, la fe es, dice la Biblia, que cuando Abraham, y fueron los versículos que leímos, que son los versículos centrales del mensaje, Abraham tomó el cuchillo y Abraham dijo: yo voy a matar a mi hijo. ¿Y sabe qué dice Hebreos en el capítulo 11? Por eso es que Abraham quedó metido en el libro, en el hall de la fama ya de Hebreos 11. ¿Cuántos saben que Hebreos 11 es el hall de la fama de la fe? Ese es el hall de los hombres de la fe en la Biblia, Hebreos 11. Y dice la Biblia en Hebreos 11 que Abraham por la fe ofreció a Isaac, porque creyó que Dios era poderoso para levantarlo aún de la misma muerte y resucitárselo. Wow, qué fe tan increíble, qué fe tan poderosa, qué fe tan maravillosa. Y esa es la fe que Dios quiere darte en este tiempo. Esa es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos, porque esa es la fe que va a ser recompensada. Abraham levantó ese cuchillo con esa convicción, con esa certeza de que si él lo sacrificaba, Dios tenía el poder de resucitárselo y de volverse con él vivo. Dios fue sorprendido, y la Biblia dice que el Señor llamó a Abraham a través del ángel de Jehová. Llamó a Abraham: Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque ya sé que no me negaste ni siquiera a tu único. Esa es la fe que Dios está buscando. Mira, ¿cómo recompensa Dios la fe? La Biblia dice que primero vinieron voces del cielo para Abraham. 2 veces escuchó Abraham la voz del cielo. Hoy día, tristemente, hay gente en la iglesia que está escuchando voces de muerte. ¿Saben qué es la depresión? La depresión son voces que le hablan a la persona todo el tiempo, diciéndole: tu vida no tiene sentido, mátate, mejor la muerte, acaba con esto, ya no más, ya no sufras más. Todas esas son voces diabólicas. Ansiedades, temores. Es increíble. Esta es la generación que está enferma en el alma. Pero sabes, a la gente de fe, dice la Biblia, que lo que escucha son voces del cielo. ¿Qué escuchó Abraham? Las voces del cielo diciéndole: Abraham, Abraham, yo quiero que entiendas algo. Tu nombre es conocido en el cielo. Tú no eres un don nadie. No, la Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo cual indica que tú no eres producto del azar ni de la suerte. Tú eres un proyecto divino. Tú eres un proyecto maravilloso en Dios. Tú no estás aquí por azar. En tu vida hay propósitos eternos, y el cielo conoce tu nombre.
Y yo profetizo en el nombre de Jesús que estos serán días donde oirás la voz de Dios. Estos serán días donde oirás la voz del cielo. Estos serán días donde en tu comunión con Dios, la que tienes, esos tiempos donde apartas para Dios, donde apagas el televisor, apagas todo y te inclinas y oras, en esos momentos Dios te hablará. Me va a salir como un hermano allá en Houston que me dijo: ay, pastor, ¿por qué no le dice al Señor que me hable a través de Netflix? ¿Es en serio? ¿Me salieron con ese cuento? Ay, pastor, que Dios me hable a través de Chosen. Pues que yo sepa, la Biblia no dice que Chosen es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios, la palabra de Dios. Pero lo segundo, ¿cómo fue recompensada la fe de este hombre? Con provisión sobrenatural. Porque la Biblia dice que cuando él le manda a detenerse y le dice: no le hagas daño al muchacho, Abraham voltea a mirar y ahí tenía la provisión para el sacrificio. Mire, pensémoslo, el Señor hubiera podido no darle nada, solo le hubiera dicho: ya me demostraste, tranquilo. Pero le trajo la provisión para el sacrificio. ¿Por qué? Porque todo lo que tú y yo hagamos para adorar a Dios y nos dispongamos para honrarlo y para sacrificar para Él, Él nos lo va a patrocinar. Es que el problema es que muchos de nosotros no hemos recibido el patrocinio de Dios, porque es que lo que andamos buscando es satisfacernos a nosotros mismos. Digan amén, no allá, pero digan algo. Prepárate, iglesia, para días de provisión sobrenatural en tu vida. Pero ¿cómo más lo recompensó Dios? Con bendición generacional. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Cuando alguien es hallado que tiene la fe verdadera, la fe de Dios, esa persona no solo es bendecida ella, son bendecidos sus hijos, son bendecidos sus nietos, son bendecidas sus generaciones. Yo estoy seguro y convencido que a causa tuya tu familia es bendecida. Aunque muchos de ellos ni temor de Dios tienen, aunque muchos de ellos ni conocen de Dios, aunque muchos de ellos hasta tercos y necios están apartados de Dios, pero a causa tuya, a causa de tu fe y a causa de tus oraciones, Dios los bendice a ellos. Siguiente recompensa, la multiplicación. Y haré de tu descendencia como la arena que está a la orilla del mar. Y por último le dijo: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Promesas renovadas. Las promesas que tenía, el Señor se las volvió a renovar. Ponte de pie, por favor. Gracias por haber estado en esta oportunidad con nosotros. Si tienes alguna petición, si tienes alguna necesidad o quieres enviarnos un comentario, escríbenos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o aquí mismo en YouTube, y nos encantaría estar en contacto contigo. Esperamos poderte tener en alguna oportunidad presente en persona. Dios te bendiga.